Bien, Dios les bendiga. Seguimos con nuestro seminario de Apocalipsis y hoy nos toca la iglesia de Esmirna, de Mirra, iglesia perseguida, iglesia probada. Esta iglesia abarca los años 100 a 312 después de Cristo. La iglesia de Esmirna es la iglesia que tiene una palabra de Jesús amorosa, de consolación. Es la única iglesia que no tiene reprensión. Y atención con esto, fíjense que los versículos que hablan sobre esta iglesia son muy pocos. Solamente hablan del desarrollo de esta iglesia, de una de las 7 iglesias. Ustedes saben que cada iglesia marca una etapa de la historia y cada iglesia también representa el estado actual de las diferentes iglesias evangélicas a nivel mundial, y eso es categórico. Y aquí vamos a aprender algo muy interesante y muy revelador en cuanto a lo que pasó dentro de esta iglesia y cómo esta iglesia se mantuvo fiel ante las terribles persecuciones donde los cristianos eran quemados, llevados al Coliseo romano. Estos cristianos realmente lo pasaron muy mal. Y la iglesia de Esmirna representa a ese tipo de cristiano que va a ser probado, pero que en la prueba va a salir como oro refinado en fuego. La iglesia de Esmirna estaba a 64 kilómetros de la iglesia de Éfeso. De hecho, era una iglesia, como ya decía, que sufrió mucho martirio. Uno de sus grandes maestros de esta iglesia era Policarpo, discípulo directo de Juan, el discípulo amado de Jesús. Policarpo murió siendo quemado porque no quiso adorar a César. Y le preguntaron que si él adoraba a César, adoraba al emperador, se le iba a perdonar la vida y tenía que rechazar a Yeshua, a Jesús. Y él dijo en su declaración: le he servido 86 años a Yeshua y me ha hecho tanto bien que como yo ahora lo podría rechazar. Aquel que trajo salvación a mi vida y aquel que tantas bendiciones y tanto bien ha hecho a mi vida y a mi familia. Murió quemado. Y nótense que murió en un día sábado, y judíos apóstatas, judíos, como lo vamos a hablar un poquito sobre los judíos sionistas, que la gente no entiende esto, y interesante que lo sepan, lo mataron recogiendo leña en el día sábado, que en el día sábado ustedes saben que no se podía hacer nada, y fíjense ustedes que ahí ellos recogieron leña para matar en la hoguera a Policarpo. Para que vean ustedes cómo la iglesia de Esmirna nos habla de una apostasía judía que estaba dentro de la iglesia y dentro de esta ciudad, persiguiendo a los cristianos. Persiguiendo a los cristianos. Eso es interesante. Esta ciudad fue una de las ciudades que se ganó un premio por ser tan fiel al Imperio Romano. Esmirna tenía una calle de oro donde ahí estaban todos los cultos al dios Baco, al dios del vino, a Cibeles, a Afrodita, al dios Esculapio, que es el dios de la medicina, donde sale el caduceo, donde sale la serpiente de la medicina, la serpiente enrollada, ¿no es cierto?, en un bastón, y sale la serpiente blanca y la serpiente negra, que es el símbolo de la medicina actual. Ese culto salió en Pérgamo, pero también en esta ciudad de Esmirna estaban la famosa calle de oro donde estaban todos los templos a estos dioses. Era una ciudad muy pagana, muy hermosa también la ciudad, porque estaba a 64 kilómetros, como ya dije, de Éfeso, y era una ciudad fiel al emperador. De hecho, es la primera ciudad que se ganó el derecho, por ser fiel a Roma, de tener un templo a un emperador romano, Tiberio. Entonces, los cristianos de Esmirna
eran pobres. ¿Por qué? Porque como ellos, antes de convertirse a Cristo, estaban en gremios donde tenían sustento, donde trabajaban muy bien dentro de esta misma ciudad de Esmirna, después que aceptaron a Cristo fueron echados de estos gremios que había en Esmirna y perdieron su sueldo, no tenían buena economía, eran muy pobres, y por eso que aquí la exhortación de Yeshua le dice: eres pobre, pero a mis ojos eres rica. A la iglesia de la Odisea le dice: eres rica, pero a mis ojos eres pobre, miserable. ¡Wow! Tremendo. Es la única iglesia que hasta el día de hoy permanece en la ciudad de Turquía. Las demás iglesias desaparecieron, y esta iglesia de Esmirna hasta el día de hoy se encuentra parada. ¡Wow! Leamos en Apocalipsis 2:8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí está hablando Jesús en primera persona. Cuando dice el primero y el postrero, usted tiene que entender que Yeshua no tiene principio ni no tiene fin. Es alfa y el omega, es el principio de todo, pero en sí ni siquiera tiene principio ni fin, siempre ha existido como el eterno. Aquí, primero y postrero, como se presenta Yeshua, está dando a entender, anoten, el carácter eterno de Yahweh y de su Hijo. ¡Wow! El carácter eterno, inmutable, poderoso, incorruptible. La Biblia dice que para Jesús fueron creados los cielos, la tierra. Pablo dice que las potestades, todo fue creado por medio de Él, dice el libro de Efesios, y para Él. Yeshua era el Logos, es la palabra. Y aquí la presentación que Él está haciendo, Él mismo se está presentando ante esta iglesia. Y nótese que cuando dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió y ha resucitado, está dando a entender que aquí en esta iglesia de Esmirna aproximadamente murieron en este periodo más de 5 millones de cristianos. En el tiempo traído actual, si lo traemos actual, serían 100 millones de cristianos que hubiesen muerto. Si lo traemos eso al tiempo actual, imagínense, 5 millones en ese solo periodo de esta iglesia, es mucho. Eran aserrados, tirados a los leones, ahí en el Coliseo Romano. Y esta iglesia nos habla de ese cristiano que es perseguido, de ese cristiano que está pasando prueba, pero que se mantiene firme, parado en la roca que es Yeshua HaMashiach. Esta iglesia en Esmirna nos va a dejar en esta mañana una gran enseñanza de cómo Dios permite estas pruebas con un propósito eterno. La Biblia dice que esta, en 2 Corintios 4:17, dice que esta leve tribulación momentánea es porque Dios está poniendo un mayor y más excelente peso de gloria. Tenemos muchas citas bíblicas de Santiago, de Pedro, que dice que a través de la prueba Dios saca la paciencia de nosotros, produce paciencia. Tantas citas bíblicas que dice que tenemos que pasar por diferentes pruebas para entrar al reino de los cielos. Y digo esto porque la gente no quiere pruebas, porque hoy se presenta un evangelio donde pare de sufrir, donde te dice no puedes pasar por prueba. Un evangelio donde te presentan el mensaje de Cristo sin pruebas, sin problemas, ¿no? Que no te puedes enfermar, porque si estás pasando prueba o estás enfermo, está bajo maldición. Imagínense, o sea, que miran las pruebas del cristiano como algo negativo, y para Dios es positivo. Por eso que en Deuteronomio capítulo 8 dice: cuídate de no olvidarte de Yahweh, porque Yahweh te llevó al desierto espantoso donde habían escorpiones y serpientes para probarte, para ver qué es lo que había en tu corazón. Ahí está. Entonces las pruebas sirven porque Dios mira qué es lo que hay en tu corazón. Porque la iglesia de Esmirna representa al verdadero cristiano, el que está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo, y no al cristiano que le sirve a Dios por la añadidura. La iglesia de Esmirna representa a ese cristiano que pase lo que pase en su vida, dice: nada me podrá separar del amor que hay en Cristo Jesús.
Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestad, ni la vida, ni la muerte, nada me podrá separar del amor que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el verdadero cristiano. Pablo dice, he pasado afrenta, dice, he sido perseguido, azotado, pero cuando soy débil, soy fuerte. Porque ahí la gracia y el amor de Dios se manifestaba en forma poderosa en la vida del cristiano, del creyente que está pasando tribulación. La iglesia de Esmirna representa al verdadero cristiano que no le sirve a Dios solamente porque está escuchando mensajes lindos de prosperidad, de felicidad. Es un cristiano a todo terreno, un cristiano que ha aprendido y ha sido enseñado en todas las cosas que le puedan pasar a su vida, como dice el libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Este es el verdadero cristiano de Esmirna. Se aprende a contentarse cualquiera sea su... Ahí está. No dice, Señor, ¿por qué a mí? Sino que es un cristiano que está dispuesto a dar hasta su vida por la causa de Cristo. Este es el verdadero cristiano en todo caso, ¿eh? Pablo enseña aquí que este cristiano de Esmirna, como él era un cristiano de Esmirna también, Pablo, que había recibido muchas persecuciones pero estaba parado en la roca, dice en el verso 11, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todos juntos vamos a leer fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. Entonces, Pablo está enseñando aquí que el cristiano de Esmirna es un cristiano que ha sido enseñado para soportar cada tiempo problema, dificultad, enfermedad que pueda venir a su vida. Y no reniega en contra de Yeshua o en contra de Dios o de Yahweh por lo que le está pasando, sino que más le adora, más le alaba. Amén. La iglesia de Esmirna representa a este cristiano que es como tipo Job. Mucha gente de hoy, las iglesias de hoy, las del Evangelio de la Prosperidad, te están enseñando el reino ahora. Y están enseñando el reino de éxito, el G12, visualiza lo que quieres. Y esa gente no le gustan las pruebas. Que muchas veces Dios nos va a hacer pasar por pruebas, por grandes persecuciones como lo pasó la iglesia de Esmirna, donde Dios amorosamente le dice, no temas, sé fiel. Diga conmigo, no temas, sé fiel. El Señor te dice en esta hora, no temas, sé fiel. No temas a lo que está pasando hoy en día, con lo que estamos viendo, con las señales, los últimos tiempos, tsunamis, terremotos, tercera guerra mundial. El Señor te dice, no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No claudiques. Hay mucha gente que ha claudicado, hay mucha gente que ha vuelto atrás, hay mucha gente que era cristiana y ahora no lo es. ¿Por qué? Porque dicen, no, cuando empecé a servirle a Cristo me vinieron muchos problemas. Antes, cuando no tenía a Cristo, estaba re bien. ¿Ha escuchado usted eso? Y ahora que estoy en Cristo me vinieron todos los problemas. Por eso es que vuelve atrás. ¡Wow! Y los problemas es justamente para saber quién es el verdadero creyente. ¡Qué tremendo! Job recibió pruebas. Dice que era un hombre justo, temeroso, apartado del mal, un hombre íntegro. Y la Biblia dice que Dios lo probó y usó al mismo Satanás. ¿Para qué? Para que entrara en la vida de Job y, ojo, y le quitara todo: sus hijos, su casa. Él quedó leproso. ¿Se imagina usted con lepra? ¿Cómo estaría usted con lepra? Que pierda a sus hijos, que le cuente que sus hijos murieron, una tormenta que vino y los aplastó, cayendo en el muro de la casa. Y más encima que sus amigos vengan y en vez de consolarlo, crean sus amigos que usted es el responsable de la maldición que le ha venido a Job. Y Job se justificó delante de Dios. ¿Y por qué se justificó delante de Dios Job y delante de sus amigos? Dando a entender que era justo, dando a entender que él era íntegro y que
no entendía por qué Dios lo estaba haciendo pasar por esas pruebas. Y ahí tú encuentras el propósito de la prueba de Esmirna, los cristianos que son probados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Job de oídas conocía a Yahweh. Dice, de oídas te había oído. Es decir, mucha gente conoce a Yahweh a través de la palabra, sí, a través de la enseñanza que ha recibido de sus padres, su familia, viniendo a la iglesia, pero no ha tenido una relación, un nuevo nacimiento, no ha sido quebrantado por el Ruach Kadosh. Es un cristiano nominal, un cristiano legalista, un cristiano religioso, que no ha tenido una experiencia personal en su vida, no ha sido quebrantado en su corazón para cambio, y que éste esté dando buenos frutos. ¿Me estoy explicando? Job era un hombre muy íntegro, y hay pasajes de la Biblia donde él se justifica a él mismo más que Dios. Por eso es que Dios le dice, te justificarás tú para invalidar mi juicio. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba las estrellas? Y Dios empieza a hablarle ahí a Job. Y ahora Job está teniendo una revelación que nunca antes la había tenido. Me condenarás a mí para justificarte a ti. ¡Wow! ¿Y Job qué dice? Después de la prueba, después que pasó todo lo que ya hemos leído en el libro de Job, de oídas te había oído. Más ahora en mi prueba, en lo que he pasado, en mi lepra, en todo, ahora entiendo. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Ahí está. ¿Quiere ver a Yeshua? Entonces permita que vengan pruebas a su vida. A ver, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. El verdadero cristiano es el que está dispuesto a pasar de todo en su vida, no claudica, no desmaya, no tiene temor y permanece fiel. Otra vez, sé fiel hasta la muerte, Dios le dice a Esmirna, y yo te daré la corona de la vida. Dice que está al lado tuyo, no desmaye, sé fiel. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Job? Y Job terminó conociendo a Dios, ¿dónde? En la prueba. Leamos Apocalipsis capítulo 8. Yo conozco tus obras, versículo 9, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dios conoce todo lo que usted está pasando. A Él no se le escapa ningún detalle. No crea que cuando usted ha estado con problemas, con dificultades, usted ha estado muy solo. No, Dios los ha permitido para desarrollar su fe. Dios se quiere glorificar en medio de tu problema. Si estás teniendo un problema ahora, económico, sea el problema que sea en tu matrimonio, en tu vida, Dios se va a glorificar en ese problema. Porque los problemas son oportunidades para que Dios pueda decir, aquí estoy, no te dejaré, no te desampararé. Si está pasando algún problema económico, usted tiene que decir, Jehová, Yahweh es mi pastor y nada me falta. Está en tiempo presente el Salmo 23, no está en tiempo pasado. Jehová, Yahweh es mi pastor, nada me falta. En lugares delicados pastos me sustenta. Ahí está. Si está pasando un problema económico, lance la palabra en su boca. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si está pasando problemas, dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Dice que no vas a ser librado de pasar por el fuego, aunque pases por el fuego. O sea, vas a pasar por el fuego. Pero dice, aunque pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Wow, Isaías dice eso. Amén. Dice, Dios no promete librarte de las pruebas, Dios promete estar contigo en medio de las pruebas. Aleluya. Amén. El Señor conoce todo. Yo conozco tus obras, todo lo que tú haces para la obra de Cristo, todo lo que tú haces para Él, el día, la hora, Dios lo tiene en un libro, no te olvides de eso. Y los libros fueron abiertos. Cuando usted se presente en el tribunal de Cristo para ser galardoneado de todo lo que usted hizo por Yeshua, por Yahweh, por Dios, así como hoy en día existen las computadoras
Existen las fichas digitales o existe ahora el microchip, donde están todos sus datos clínicos, como existen los papeles antecedentes, donde si usted tiene antecedentes con la policía, sale todo el historial. Asimismo, la Biblia dice, y los libros fueron abiertos. Ahí está toda nuestra ficha, desde que hemos nacido hasta ahora, todo lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, todo está anotado. Y cuando usted se presente delante de Yahweh, los libros van a ser abiertos y Yahweh le va a exponer en esa pantalla digital por qué usted se merece el infierno, por qué usted se merece la vida eterna, porque ahí va a estar la balanza. Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Wow, aquí hay una gran enseñanza, y voy a tratar de ser bien resumido en esto, porque esto es muy interesante. Esta iglesia, atención, como hemos dicho, que desde el rechazamiento de Yeshua por los judíos, Mateo, el libro de Mateo, presenta a Jesús como el rey, como el descendiente del linaje de David. Presenta a Yeshua validando la ley de los judíos, es decir, presentándose como el verdadero rey de Israel. Y en Mateo vemos que es rechazado por los judíos, no por los judíos en sí, por el pueblo, sino por los fariseos y saduceos, porque esa diferencia hay que hacerla, porque cuando en la traducción original dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y de ese pasaje se ha usado para discriminar a todo el pueblo judío y para que se levante un odio en contra de los judíos. Y ese pasaje en el hebreo original dice, a los de su oficio vino y los de su oficio no le recibieron. Es decir, ¿a quiénes eran los de su oficio? Fariseos y saduceos. A quien Jesús le llamó generación de víboras, generación adúltera, hijos de la serpiente. ¡Wow! ¿Por qué Jesús fue tan duro con ellos? ¿Por qué Jesús fue tan duro con los fariseos? Sepulcros blanqueados. Ustedes, cuando tienen a un prosélito, lo hacen 10 veces más hijo del infierno que hijo de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ustedes aman más las tradiciones de los ancianos. Y las tradiciones de los ancianos, anoten, es el primer libro donde nace el Talmud, el Zohar. Que dicho sea de paso, estos judíos sionistas o cabalistas que pertenecen, atención, como dice la iglesia de Esmirna, como dice acá la palabra de Dios, a la sinagoga de Satanás. Diga conmigo, sinagoga de Satanás. ¿Por qué Dios revela algo tan sorprendente? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Los Rothschild se dicen ser judíos pero no lo son. Son judíos apóstatas, son judíos cabalistas. Los Rothschild, las 13 familias que gobiernan el mundo son descendientes judíos, pero son judíos que se han apartado de la Torá, de la verdadera enseñanza bíblica. Son judíos millonarios, que su Dios es el Dios Mamón, el Dios de la plata, del dinero. Y hay gente que me llama mucho la atención, porque cuando nosotros hablamos de sionismo, la gente se enoja con nosotros, porque cuando hablamos de sionismo, ni la misma persona que está metida dentro del sionismo sabe lo que es el sionismo, porque no ha estudiado. Y cuando tú te pones a estudiar la historia del sionismo, te das cuenta que el sionismo no es Israel en sí. No es Israel en sí, sino que en Israel hay judíos mesiánicos, hay judíos ortodoxos que no creen en Yeshua, hay judíos cabalistas, que dicho sea de paso, está viniendo un tremendo avivamiento en Israel, donde muchos judíos ortodoxos están reconociendo a Yeshua Mashiach como su Señor y Salvador. Ese avivamiento está pasando ahora. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Yeshua viene. Por eso que ellos están recibiendo su espíritu, que a ese Jesús que le enseñaron que no adorasen, lo están recibiendo ahora. Entonces, cuando la Biblia dice aquí, ustedes son de la sinagoga de Satanás, se está refiriendo a que en ese tiempo en la iglesia de Mina ya habían judíos infiltrados en la iglesia para destruir la verdadera iglesia, para tapar el nombre de Yeshua. ¿Y por qué digo esto? Porque en los años 46
bajo Herodes Agripa, el hijo de Herodes el Grande, ahí sucedió un hecho que muy pocos lo conocen, un hecho diabólico, que hasta el día de hoy ese acontecimiento que pasó está perjudicando a las logias masónicas. Dice que en el año 46 se acerca al rey Agripa un judío llamado Irán Abiú, y este judío le propone algo al rey. Este judío estaba muy molesto por cómo el cristianismo, cómo el judío ortodoxo estaba reconociendo a Yeshua como su Señor y Salvador. Lo estaba reconociendo. Entonces, como los judíos ortodoxos, según Mateo 13, rechazaron a Jesús porque dijeron: este hace milagros en el nombre de Belzebú, príncipe de los demonios. Y ahí Jesús dice y habla en Mateo 12 sobre la enseñanza del rechazo del Espíritu Santo, que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el siglo venidero. Y esa generación de fariseos y saduceos, no el pueblo judío, que hacemos la diferencia, esos judíos, después que Jesús muere, siguieron influenciando a todo un pueblo para que no conociera a Yeshua, para que no recibiera el mensaje de Pablo. De hecho, estos judíos cabalistas, estos judíos fariseos, saduceos, siguieron. Después del año 70, cuando el templo fue destruido y los judíos fueron dispersos, estos judíos se juntaron en Tiberias, en varios sectores, haciéndose amigos de los emperadores romanos, y estos judíos tenían tanta influencia que prepararon el segundo canon, donde sacó todo lo que los cristianos tenían hasta ahora, el Nuevo Testamento que se estaba recopilando. Ellos sacaron todo eso y prohibieron determinantemente que los judíos se convirtieran al cristianismo, que ni siquiera nombraran a ese Yeshua que estaba salvando a los judíos de Israel, bajo pena de muerte. Entonces, retomo lo que estoy diciendo: la sinagoga de Satanás que habla aquí es Esmirna, y que dice los que se dicen ser judíos y no lo son, eran apóstatas, y que se inició en el año 46 con Herodes Agripa, donde este judío, Irán Dios, le dice: este mensaje de Yeshua es un misterio. Entonces, como es un misterio, tenemos que combatirlo con otro misterio. Miren cómo el diablo se le reveló a este Irán Abiú, fariseo, y el misterio era en que ellos se iban a infiltrar dentro de las sinagogas. Y aquí nace la masonería. La masonería no nace en los años 1700 y tanto, nace con 8 judíos, con la cabeza de Irán Abiú, creando un sincretismo. Y este sincretismo que ellos crearon, de aquí nace la adoración al Talmud, al Zohar, más que la Torá. Y estos judíos tuvieron tanto poder que, como ya decía, de los años 70 después de Cristo, se instalaron en diferentes regiones de Asia y prohibieron determinantemente convertirse al cristianismo, bajo pena de muerte, los maestros rabínicos de la línea de los fariseos y saduceos. Entonces, la sinagoga de Satanás es la que da comienzo al sionismo. Nosotros amamos Israel, bendecimos a Israel. Usted tiene que entender que las ramificaciones judías son muchas. Están los judíos sefardí de España, están los judíos akenazis, que son judíos alemanes, que la mayoría son sionistas y que han mezclado el culto de Yahweh con Moloch, con la diosa Instar. Por eso es que el judío cabalista le da mucha importancia a la parte femenina de Dios, diosa Isis, que adoran los islámicos. Le da mucha importancia a la parte femenina de Dios. Y ahí tú encuentras, cuando ellos fueron a Persia, ¿se acuerdan cuando las 10 tribus de Israel fueron llevadas a Persia? Y ahí esas tribus, y cuando la otra casa de Israel, Judá, fue llevada a Babilonia, de ahí que ellos trajeron esa doctrina babilónica, que es la cábala. Y la cábala, hermano, es una mezcla de esoterismo, es una mezcla de Pitágoras, es una mezcla de diferentes cultos egipcios dentro de la cábala. Inclusive la cábala es tan potente, y la cábala deja mucho que desear, porque la cábala dice: desprecia al goín, a los gentiles,
si tienes que emprender algo, algún negocio, y si tienes que pasar por encima de un goín, de un perro gentil, hazlo, porque Yahweh lo permite. Es decir, hay una indiscriminación hacia el gentil, o discriminación en forma tremenda. Hay muchas citas bíblicas, muchas citas más que te podría nombrar en el Talmud, pero en sí el Talmud hace que el judío sea como una especie de judío superpoderoso, donde menosprecia a todo aquel que no es judío. ¿Me estoy explicando? Una adoración y una idolatría al ser judío, y por eso que la gente, mucha gente, le ha agarrado odio a esa clase de judíos, no a Israel, sino que esos judíos son los que están desprestigiando a Israel, desprestigiando al verdadero pueblo de Dios, los sionistas, que son masones, que tienen todo el poder y los que están llevando adelante el nuevo orden mundial. ¿Me estoy explicando? El verdadero Israel es aquel que ha creído en Yeshua, es aquel judío mesiánico, es aquel que no le da tanto poder ni adoración a la cábala, sino que su ley es la Torá, su palabra es la Torá. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Esa es la sinagoga de Satanás, que empezó en el año 46 con estos fariseos y saduceos que se infiltraron dentro de la sinagoga judía cristiana, que era una sinagoga que después pasaron a ser sinagoga cristiana, y empezaron a proliferar y a enseñar este mensaje cabalístico, y el mensaje cabalístico deja fuera a Yeshua, a Mashiach. ¿Se está entendiendo? Por eso, cuando hablamos de sionismo, aprenda a separar qué es lo que es sionista, qué es lo que es judío ortodoxo, judío rabínico, judío etíope, judío sefardí. Hay varias ramificaciones. Pero lo importante es que en Yeshua Dios ha unido al judío con el gentil, y de ahí ha sacado a un pueblo. Amén. Y ese era el misterio del reino. Por eso que la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Eso ustedes lo tienen que tener muy claro. Así como la iglesia de Éfeso hablaba de la parábola del sembrador, esta iglesia nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque entró el judaísmo apóstata dentro de esta iglesia para hacer caer esta iglesia. ¿Me explico? El trigo y la cizaña nos habla de que para el tiempo de la siega, para el tiempo del fin, el reino se iba a manifestar en que dentro de la iglesia iba a haber trigo y cizaña, lo bueno y lo malo, en que no se puede discernir entre lo santo y lo profano. Las dos cosas crecen juntas, el trigo y la cizaña. Por eso que en la iglesia hay de todo, hermano. Y habla que en la iglesia el reino se comportaría de esta manera, en que dentro de las iglesias iba a estar el trigo y la cizaña. Iban a crecer juntos. La apostasía, como hoy se ve, el falso evangelio de la prosperidad, naciendo juntos. Ahora, aquí hay una enseñanza grande. ¿Sabe cómo en el tiempo de la siega, el agricultor que tenía que separar el trigo y la cizaña? Porque si hay una cosa muy interesante de aprender en esta mañana, es que la cizaña se parece mucho al trigo, es casi idéntica al trigo, la misma espiga. La cizaña es como una espiga muy parecida al trigo. Entonces, ¿cómo lo hace el campesino, el agricultor, cómo lo hace para poder separar el trigo de la cizaña? Porque no se puede mezclar, porque si va a cortar, puede cortar las dos, que en su cosecha puede tener también cizaña. Entonces, ¿cómo lo hace para separar? Este agricultor judío espera hasta el tiempo de la siega, donde los dos crecen y maduran. Y cuando el trigo madura, el trigo se dobla y la cizaña sigue erguida. Diga que está al lado suyo, ¿qué es usted? ¿Trigo o cizaña? Tremendo, ¿no? Diga, yo soy trigo. Diga, yo soy quebrantado. Yo me humillo. Aleluya. Eso habla de tu humillación, habla de tu quebrantamiento. Amén. De tu yo está crucificado con Cristo. El trigo se dobla. Doble sus rodillas ante Yeshua Mashiach. Aleluya. No sea cizaña que está siempre ahí, yo, teniendo
La razón, ahí está. Dóblese, y si no se dobla, Dios te va a ayudar a doblar un poquito. No te preocupes, tranquilo no. Amén. Está interesante esto, ¿no es cierto? ¿Se entendió el concepto de la sinagoga de Satanás? Hoy está activa. De hecho, los judíos sionistas son los que tienen el poder mundial. Entonces, de ahí la importancia que sepamos que cuando hablamos de sionismo no estamos hablando de todo Israel. Estamos hablando de esos judíos que se han apartado de la Torá, que son más cabalistas y que han rechazado el mensaje de Yeshua. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuidado, porque esto estaba entrando en la iglesia de Esmirna. ¿Qué más dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, ahí está, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Acá hay otra cosa muy interesante y para terminar. Dice que habla de una tribulación de 10 días. Y Yeshua les advierte a esto para ver qué clase de fe usted tiene. Si es de heno su fe, si es de hojarasca, si es de aserrín, si es de paja, o su fe es oro refinado en fuego. Amén. José en Egipto pasó grandes pruebas. Fue sacado de su familia. Fue vendido por sus hermanos. Por su propia parentela fue vendido. Fue echado en un pozo lleno de escorpiones, húmedo, asqueroso. Y ahí estaba José. Pero José había recibido promesas del Eterno. Y José se mantuvo firme, confiando en el Eterno. Fue sacado del pozo y vendido. Y llevado a Egipto. Llegó a Egipto. José sigue pasando tribulaciones. Es mandado a la cárcel. ¿Por qué? Porque el diablo lo acusó de que él se estaba metiendo con la esposa de Potifar. Y era falso. La mujer le dijo: José, acuéstate conmigo. Y él miró hacia arriba, dijo: ¿cómo yo he de defraudar a mi Dios? ¿Cómo yo he de cometer este grande pecado? Pero igual la esposa lo difamó. Y José nuevamente llevado a la cárcel. Y déjenme que las cárceles de Egipto eran cárceles terribles, donde estaban los ratones, hermano, eran como cuevas, hermano. Comían mal, no podían dormir bien, oscuridad. Ahí estaba José. Pero Dios había puesto una promesa en su vida. Amén, amén. Y José le creyó y José, yo pienso que fue como Moisés, se mantuvo firme viendo al invisible. Y cuando José es levantado por Dios, después de que pasó toda esa tormenta, todo ese sufrimiento, José podría haberse quitado la vida, hermano. José podría haber dicho: ¿y por qué a mí? Si tú me diste sueño, ¿por qué ahora mira lo que estoy pasando? Él pudo haber renegado contra Yeshua, sí, pero no lo hizo. Se mantuvo firme. Porque José, cuando está delante de sus hermanos y se da a conocer a sus hermanos, no les tema haberme hecho esto, porque ahora yo sé que el Eterno lo permitió para bendición de ustedes, para postergación de mi familia. Es decir, que las pruebas de José tenían un propósito. Wow. Por eso que a su hijo le puso Manasés y a otro le puso Efraín. Efraín, Dios me hará fructificar en tierra de mi aflicción. Manasés, Dios me hizo olvidar todo lo malo. Dios te va a hacer fructificar en tierra de tu aflicción. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, ahí están las pruebas, hermano. ¿Cuántos quieren pasar pruebas? Una de las más grandes bendiciones que recibió José es que a través de los hijos de José viene el pueblo gentil. La familia de Efraín. Ahí está. La casa de Efraín. Wow, de ahí hemos nacido nosotros. Amén. Por eso que el Señor te dice, Yeshua te dice en esta mañana: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No claudiques, no desmayes.
sea el problema que sea, tienes que entender que ahí Dios está probando tu fe. Está desarrollando un carácter de guerrero en tu vida, ¿ven? ¿Van a venir gigantes? Sí, van a venir gigantes. ¿Y qué vas a hacer tú con ese gigante? ¿Vas a hacer que ese gigante te derrote, te destruya? ¿O vas a vencer a ese gigante? Levántate en contra de ese gigante. Y no veas a ese gigante en tus ojos. Velo con los ojos del Eterno. Porque si lo ves con tus ojos, caerás, perderás esa batalla. Pero velo con los ojos del Eterno, porque si lo ves con la fe de Dios, con los ojos del Eterno, ese gigante caerá y le cortarás la cabeza y podrás ser victorioso, un triunfador. Amén, amén. Nunca más diga, ¿por qué Dios permite que yo esté pasando pruebas? ¿Por qué Dios permite que yo no tenga trabajo? ¿Por qué Dios permitió que se llevó a mi hijo? ¿Por qué Dios permitió que le pasara esto a mi familia? ¿Por qué Dios permite esto? Esa es la gente, hermano, que no le gustan las pruebas, que no entiende nada de las pruebas que Dios nos hace pasar. Por eso que en esta hora, ¿cuántos son de la iglesia de Esmirna? Tú eres rica, tú eres rico, dice el Señor, porque perteneces a la iglesia de Esmirna. Padre, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza de la iglesia de Esmirna, y te pido que este mensaje sea de bendición para muchos hermanos, Señor. Que este mensaje, Señor, lo podamos compartir en Facebook, en Twitter, que podamos compartir en las redes sociales para que sea de bendición para otros hermanos que necesiten escuchar una palabra poderosa, una palabra reveladora. Yeshua, pedimos, Señor, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra, Dios mío, Señor,